Es que Mariela trajo un tema más que interesante para el día de hoy, como cada semana ella se prepara con esos temas que no pasan de moda, porque si bien pasaron hace mucho tiempo y si perdemos la memoria, se vuelven a repetir. Y parece que es necesario, ¿no? Empezar a retomar los temas como el que has traído hoy, que decimos tristemente que se sigue repitiendo, no solamente en la Argentina, sino también lo hemos visto en otros lugares del mundo. Maru, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Hoy les traje dos hechos, dos noches horribles que vivió la Argentina, que fueron un complot, te diría que así explosivo, entre negligencia, desinterés, irresponsabilidad. Yo creo que fue un combo, digamos, Claro. o sea, sí, es como cuando se alinean los planetas. Pero mal, pero Claro, para el mal. para el mal. Para lo complicado. Y sí. fueron dos noches con una separación de 11 años. La primera, estamos hablando de diciembre del 93, y fue Cavis. Cavis era un boliche en Vicente López, en Avenida Libertadora, en 1900, donde solían hacerse las fiestas de egresados de los colegios de la zona. Claro, de los colegios chetos también, ojo. Bueno, Sí, no, de los colegios de la zona. era una zona cheta. Era una bueno, zona de hecho cheta. era el colegio La Salle, el que esa noche estaba haciendo su fiesta de egresados en el colegio La Salle. Era un espacio que estaba habilitado para 150 personas, había 600. No, terrible. No ¿Para cuántos estaba habilitado? 150 y había 600. Era una cosa, una onda cabaña, que era por supuesto preciosa, pero cero controles de bomberos, era todo inflamable, había paja, había madera, había sillones de espuma. Nadie sabe, parece que los viejos, ¿cómo le decíamos ahí donde íbamos? Cuando no querías bailar, ibas con un chico. Reservados. Los reservados. Era un típico boliche, una mezcla de lo que quedaba del 80. Claro. Con mesas todavía y sillas. Con mesas y sillas, y había unos pequeños reservados, unos silloncitos donde te alejabas, sobre todo en una fiesta de egresado, donde después ya se iban los padres y quedaban los chicos solos. Los niños. Era el VIP. Ponele que el VIP, unos sillones recontra inflamables, todos de goma espuma, y parece que ahí empezó el incendio y fue catastrófico. Pero catastrófico. En minutos se empezó a deshacer el boliche. Murieron 17 personas. Opa. Entre ellos, uno de los dueños que no paró de entrar y salir sacando gente. Que dejó a su mujer y a un nene chiquitito y embarazada la mujer. Y chicos que no pudieron salir porque, por supuesto, no había salida de emergencia, la salida estaba cerrada, trabada. Sí, dicen que había una salida al patio en ese momento que estaba cerrada. Cerrada y trabada. Sí, exactamente. ¿Esto les suena? ¿Les suena? Sí, totalmente. Total. 11 años después. Tengo recuerdos de ese momento. Era chica, pero... Yo Cavis, les voy a decir la verdad, ¿qué me sucede con Cavis? Yo vivía en la zona. Sí. Claro. Yo egresé unos años antes, en el 89, y en esos años... ¿Hiciste la fiesta ahí? No, pero fue uno de los que evaluamos. Claro. Claro, de la zona. De la zona hay no hay otro. Ocupado. Sí, Por eso no lo hicimos ahí. hicieron. Fue casualidad, chicos. Muchos de los chicos que... Fue casualidad que no pasara antes, porque podía haber pasado. Porque podía haber pasado mucho antes. Algunos de los chicos que fallecieron, yo o conozco hermanos o primos o tíos porque eran de ahí. Porque eran de ahí. Entonces eso me pegó muy de cerca. Pasaron los años. 11 años después, yo ya casada con un hijo viviendo en Pinamar, un 30 de diciembre, mirando la tele, me acuerdo como si fuera hoy, en la casa de mi mamá, arreglando la fiesta del 31, ¿sí? Terminando de cocinar, y vemos por la tele el desastre. Llega Cromañón, República de Cromañón. Otra sucesión de hechos. Ahora, perdón, ¿no? Que podrían haber sido pero digo, esto nos pasa mucho a los argentinos. Totalmente. La falta de memoria es como que nos acostumbramos a ese hecho, porque vos me decís que, bueno, teníamos que haber aprendido 17 personas muertas. Es un montón, es un montón. O sea, comparativamente con República de Cromañón, por supuesto que es nada, ¿sí? Convengamos que los números cambian. Pero no tendría que haber existido un Cromañón. Porque tendrían que haber, ¿qué pasó? ¿Cómo habilitaron un boliche como era Cavis, que era, chicos, una cabaña? Claro. Era una cabaña. Era para tomar algo, no para bailar. No era ni para restaurante,
no podrían haber entrado, era para habilitado para 150, había 600. Muchísimo. Una barbaridad. Estamos hablando de 4 veces su capacidad Claro, una original. locura, una Es locura. una locura. Todo eso que pasó por arriba no tuvo nada, nadie tuvo una prisión preventiva el dueño que quedó vivo, y el otro, obviamente, ¿qué le vas a decir? Si encima se murió salvando gente, que después fue sobreseído, y en el 2006 la causa prescribió. No hay ni un preso. Una locura. No solo eso, sino que el responsable del área de control, el que tendría que haber ido a decir, bueno, eso se puede habilitar o no, lo habilitó igual, esa persona no solo no fue echada, no fue removida del cargo, sino años después, el que en ese momento era el intendente de Vicente López, que era el japonés García, lo asciende. O sea, lo Una premió. barbaridad. Lo premia, Lo parece. premia. Por Una haber barbaridad. provocado las Vos muertes. date cuenta como siempre la política, ¿no? Porque estas cosas pasan por corrupción política. No, y que además hay una realidad que es responsabilidad cero. O sea, responsabilidad cero de parte de las personas que tienen que controlar. Responsabilidad cero. Bueno, pero es muy parecido cuando yo todavía hoy sigo viendo gente alcoholizada al volante, o sea, Claro. después de la tragedia Ecos, por ejemplo. Por ejemplo, Claro. O sea, vos decís, ¿me estás jodiendo? nadie O sea, aprendió nada. Nadie aprende, claro. Tal O sea, cual. en la provincia de Buenos Claramente Aires, en la provincia de Buenos Aires hoy el nivel es cero de tolerancia. Y lo siguen rompiendo. Vos decís, Pero no les importa, aparte, no es lo siguen rompiendo. no. Es, Las excusas. Me voy por allá que no hay control. Claro. Y que por allá, como Sí. van todos, si porque no hay control, se las pegan. Se la pegan, claro, tal cual. Es terrible. Bueno, No, por no, eso se aprende, veo la importancia, ¿no? de estos temas que vos traes, Mari, por el hecho de que tenemos que hacer memoria. Es decir, Por ya supuesto. tuvimos un antecedente terriblemente trágico, 17 familias destruidas, 17 vidas que se perdieron. Pudo haber sido la antesala de prevención para que no exista nunca Cromañón, como decía Karina, nunca tuvo que haber estado. No, es que a ver, habiendo, si a Kane se le hubiera dado la relevancia que debería haber tenido, Claro. deberían haber sido mucho más exhaustivos con los controles, con las habilitaciones, no se tendría que haber permitido. Otra vez, Cromañón estaba para 1500 y había 3500. Bueno, suponete que en Cavis no hubiese ido nadie preso, suponete, ¿no? Sí, Pero los controles se hubiesen endurecido, hubiese sido otra la historia. por supuesto. O sea, está bien, vos decís, bueno, la justicia, bueno, pero, qué sé yo, hoy ya los controles están mucho más duros, no iba a ocurrir Cromañón, No, no hubiese ocurrido no, nunca. no porque a ver, no iban a habilitar un lugar que tenía esas cortinas de media sombra en el techo. Tal cual. Por ahí le hubieran puesto algún tipo de control tipo cuenta ganado para la gente, porque Sí. el tema de la cantidad de gente, chicos, lo vemos todos los días aquí mismo en Pinamar. Bueno, te iba a decir lo mismo. Nos asombramos, pero balnearios, ¿qué pasa que con se- UFO, con UFO Con UFO. que Entonces- sigue habiendo avalanchas, que siguen dejando que la gente, los chicos entra. son borrachos, se pelean ahí, Sí. hacen de todo. ¿Sabes por qué traje este tema? Porque la semana pasada, le pido disculpas también a la audiencia, había tenido un fondo de ojo y no veía para venir. Se te extrañó, dijeron, Mariela, ¿dónde está? No Había veía acá un tu pomo. club Mariela de no fans. veía un pomo. No te vi. Mariela no veía un pomo. No la vimos y no nos vio. Entonces, y lo traje porque la semana anterior habíamos hablado de el incidente en la puerta de tu casa, de los chicos, ¿no? Como que ahora el estilo es me chupo una botella y ¡pra! Y la parto contra la vereda. Y Sí. veo la vereda, y entonces el nivel de descontrol es tan grande. Y yo dije, bueno, Y nadie que algo hizo por nada, ahí, ¿eh? pero porque Sí. fui por ahí, porque eso fue lo que me despertó. O sea, de los 100, la verdad es que lamentablemente levanto el arcón y saco noticias en todos los colores. No, pero es Pero así. esto me lo despertó ese tema. Pero vos sabés, Mariela, que seguimos lo mismo, supuesto. sin historias, sin registrar la historia, sin registrar los hechos, porque no pasó nada. Por El supuesto. día que un adulto se levante con un revólver y empieza los tiros porque está sacado de que no puede dormir, ahí va a pasar algo, va a decir, qué loco ese viejo de mierda, perdón la palabra. Pero Sí, es sí, cierto, sí. Pero es cierto. la culpa es el Estado ausente. Pero estoy total. A ver, hay una realidad y es concreta. Las tragedias se suceden, puede suceder una tragedia, pero si a los años sucede una del mismo calibre, con las mismas características, es porque no cambió nada. Claro, Es nada, porque no cambiaron los hay controles, nada. porque no hubo nadie preso, porque no cambió nada. Por eso traje Cavis y Cromañón. Podría haber traído cualquiera de los dos solo,
Sí, sí, pero por sí están solo conectados. valía, pero Pero están, no. están íntimamente conectados. 11 años después, la tragedia no solo se repite, sino que se multiplica. Se Claro. multiplica, claro, era mucho más grande, el lugar era para 1500, 150 1500 no fue con la habitación. No, Y eran impresionante. 600, bueno, acá eran 3500. Claro, una locura. Una locura. No, Estaba no. sobrepasado. Otra vez las salidas de emergencia cerradas, otra vez material inflamable en el lugar, otra vez sobrepasado todo, cero controles. Y bueno, Cero controles, Cero esto controles. que decís. Esto, ¿cómo puede ser que tengan una bengala los mismos músicos? No, incentivar a esto no, que... no fue. A ver, Una barbaridad. era una banda conocida, digamos que ellos solían tirar bengalas. Habida cuenta de que vos conocés a la banda, digo, inclusive como dueño o como el que los contrata o el mismo manager de la banda. Chicos, miren arriba. Claro. Miren acá no. Y avísenle a la gente. Nada más que por egoísmo, por salvar tu propio pellejo. Digo, no hubo ni eso. No, no. No hubo ni eso. Ni el instinto de supervivencia. Decir, chicos, miren No, para creo, arriba. mira, creo que a todo nivel hay una palabra que siempre falta, que es responsabilidad. O sea, hay falta de responsabilidad en la persona que tiene que controlar, hay falta de responsabilidad en esa persona, en ese manager que no prevé tampoco la situación. No lo llevo ahí. No Claro. sé si es No, falta yo- de responsabilidad, yo diría falta de amor por la vida. No, sí, Es que no sé. pero toman es conciencia de la gravedad, eso es es lo que- lo malo. ¿Viste la negación, Ceci, de la gente que vos decís, ¿cómo puede ser tan nega todo, esto está mal y lo sigue negando? Y vos decís, ¿no lo ve que está mal? Yo Yo eso creo lo- que es la negación. Yo eso lo puedo ver desde la banda, desde un montón de gente. Ahora, hay un nivel de negligencia de la persona que habilita el lugar. Vos no podés habilitar un lugar que para hacer acústica pones media sombra. Es plástico, chicos, Claro. media sombra. Es plástico. No necesitaban una bengala. Se te calienta una bombita Sí. y tenés el mismo Sí, un desastre. cortocircuito era lo Claro. mismo. O sea, Cortocircuito. cualquier situación No extrema. podés, ¿cómo habilitas ese lugar? En este caso, No, mira, ni siquiera te lo llevo a la bengala. Desde el punto de vista sanitario. Claro. ¿Cómo haces para un limpiar. lugar de 1500 personas para 3500 con los baños, por ejemplo? Bueno, Pero los bomberos dijeron que no. Sanidad dijo que no estaba preparado el lugar. Es decir, que ahí hubo plata, Sí, seguramente. corrupción para habilitarlo, En este- porque los mira. bomberos dijeron que no. claramente hubo corrupción. En este caso, a diferencia de lo que fue Cavis, sí hubo gente que fue presa, sí hubo hubo una caída. Recordemos que en ese momento el jefe Estaba de Ibarra. gobierno era Ibarra, que era una estrella en ascenso en la política, y se le terminó la carrera. Que creo, hablando fuera de foco, creo que políticamente no era responsable. No, era injusto. Para mí fue a la Porque- larga injusto, pero bueno, alguien O tenía sea, que en la pagar. cadena de responsabilidades antes tenés un montón de gente que no, Tendría no que fue. haber respondido, Claro. sí. Sí, yo siempre digo, ¿no? Cuando a veces dicen, no, pero el intendente, digo, lo lleva a lo local. Y por ahí el intendente no sabe lo que hace el último agente, el último inspector. No. Para Porque uno eso delega. tiene gente. Exactamente. Claro. No, para eso hay una cadena de mando, que Sí, esa sí. gente tiene un responsable, Un y ese responsable, responsable y responsable. así. Pero bueno, había Igual si muchas vos le muertes. estás diciendo, seguridad anda flojo, le estás diciendo tal, y sigue seguridad, bueno. En eso estamos de Ahí. acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero en este caso, yo creo que fue que había una necesidad de buscar una cabeza que ruede. Sí. Y la cabeza que rodó fue la de Ibarra. De Ujú. todos modos, bueno, por lo menos hubo algún tipo de castigo, De si castigo, se quiere, de sí, de responsabilidad. Sí. La gente del área de inspección también voló Sí, toda. sí, sí. sí, Hubo sí. cambios sustanciales. Hoy los controles, por lo menos en lo que es Cava, son mucho más severos. Sí, sí, son sí, mucho sí, más sí, severos. son mucho más severos. El Sí. dueño del lugar terminó preso, se murió por prisión. De hecho, recuerdo en tiempo escolar que se tuvieron que suspender las clases para dar vuelta todas las puertas, Las puertas, ¿te acordás? correcto. Eso Tal fue cual. gracias a Cromañón. Pero, a ver, ¿cuántas personas murieron en Cromañón? 194. 194. ¿Cuántos padres se movieron? No, Más de todavía los hoy. Ah, 194 Todavía hoy. padres. Y voy a decirte Y algo. amigos y todos los que estuvieron ahí. Uno de los abogados de los papás de Cromañón es un papá de Keynes. Mira vos. Es un papá de Keynes. Que no pudo hacer nada por su hijo, pero que dijo, bueno, los acompaño a ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, Por no, eso es digo, increíble. hubo un acompañamiento muy grande en Cromañón. Fortísimo. Y esto es cuando el pueblo se une, cuando hay una causa que realmente compartimos todo,
Y además la sociedad acompañó. Y la fecha también, ¿no? Donde fecha- ocurrió. la fecha fue terrible. Yo creo Fue que fue terrible. eso también. Terrible. Pero bueno, y lo que es terrible es que nos unamos después, que tengamos que En esperar la más muertes. tragedia, Sí, en la sí, tragedia, sí. que nos unamos en la Porque, tragedia. porque esto ya había pasado una tragedia. Sí. 11 años antes, no se escuchó, tal vez porque fue en Olivo, porque era un colegio cheto, Sí, tal vez, no porque Y porque se taparon muchas sí, cosas. se también. taparon muchas quizás porque cosas. mediáticamente Y a no prendió. Y a Eh, diferencia de decir, bueno, si es Cheto, si es en Olivos que tienen más poder, mira, imagínate. tampoco. No, yo digo que por ahí no prendió en la gente de la misma Claro. manera. Bueno, implicancia de Cromañón, hasta la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Quedó sí, sí. pegada. Sí. Bueno, después tuvieron otras cuestiones, ¿no? Porque el baterista se ve que el tema del fuego le iba bien. Pero bueno, Sí, terrible. otro tema, ¿no? Otro Pero tema. que El también tema de Wanda es fuerte, Tadei. sí. Pero, Qué locura eso, esa conexión me parece completamente ¿no? muy loca. Muy pero, fuerte. pero Muy loca. real, tan loca No, que o sea, es real. o sea, que viste cuando dice la realidad supera la ficción. Totalmente. Que el tipo Que el involucrado. tipo involucrado en la muerte Una por locura. un incendio de 194 personas termine matando a su mujer Con y- fuego. Con fuego. No, Es una no, locura. una locura, una O locura. sea, y preso por eso. Obviamente O sea, está preso por eso, no está preso por, está preso o por sea, eso. no, es impresionante. Es impresionante. En Es su muy momento, fuerte. bueno, sabemos la familia Tadei, ¿no? Que tuvieron Sí. que salir a la feria hace que Bueno. el año pasado, al fin de año. Porque lo querían de liberar, hecho, sí. no, de hecho, claro, pero de hecho, la verdad es que los familiares de Wanda que vienen todos los Vienen a años, Pinamar. Son vienen a amigos, Pinamar, hacen una labor por el tema de los femicidios, chicos, que es, y yo no sé dónde sacan la fuerza. Porque El- ya son grandes. Sí. Ya El son dolor, grandes. el dolor es el motor de esa gente. Sí. O sea, yo creo que el dolor es el motor de esa gente de poder. Porque está bien, nada te va a traer a tu hijo No. de vuelta, No, pero por lo menos evitas que le haya pase a más otro, hijos. Seguro. que le pase en a esa otro. situación. De hecho, hasta la propia doctora Nilda Gómez, que trabaja a nivel nacional, ella estaba estudiando y de hecho se recibió de abogada por su hijo que perdió en Cromañón. Claro, Y ella fue la que creó la ley ahora de víctimas, ¿no? Sí. Que tiene que ver todo con estos desastres. Es como dice Richard, ¿no? Convertir ese dolor en algo positivo que vos decís, ¿cómo haces para que Eso levantar? es increíble. Eso es es increíble. increíble. Porque uno a veces, viste, te duele la rodilla y no querés venir a laburar. qué sé yo. Sí, Y pues vos es una mirás a esa cosa. gente, Mirá esa gente, mirás a esa lo gente que que dice, supera. o sea, que es el dolor máximo en el que muchas veces uno ni siquiera se puede llegar a imaginar. Y dale para y adelante. sigue laburando y labura por el otro encima. Sí. Y labura Porque- por el porque otro. el tuyo ya no va. Claro, porque Claro. nada de lo que hagas va a devolverte No. al tuyo. Pero No, decís, para mí esto es- no le puede pasar a otro papá. Son héroes, para mí Vos- son Ni héroes hablar. sin lugar a dudas. Vos trajiste este tema, Mariela, y digo, vamos por más con esto. Fíjense lo que pasó en Gesser con Fernando Baez Claro. Sosa. Claro. Y estamos peleando por los chicos. Mirá cómo todo está Sí. desencadenándose. Tampoco aprendimos, los chicos se siguen peleando. Bueno, Sí, es terrible. A ver, Cari, Hay que hacer algo. se Sí. siguen hace- peleando y siguen apareciendo Bastian. No nos olvidemos que hay adolescentes que se han decapitado con los cuatriciclos acá y es otro tema que todavía no se ha resuelto. ¿Qué más queremos? Sí, Bueno, no, ¿qué más como la discusión del queremos? cinturón de seguridad, o sea, cosas que son, que vos que decís, ya no podemos deberíamos estar eso. discutiendo. Que ya no O sea, deberíamos estar Todo está discutiendo. encadenado y todo lleva a un punto. Falta el Estado no está presente en estas situaciones. Sí, Ni con los controles, ni con nada, porque si hay que capacitar Ni a con los las docentes para que realmente se hagan charlas con los adolescentes para evitar las peleas, hay que hacerlo. y con los padres No, también. Con los padres también. Mira, la otra vez charlando de este tema hablábamos de que yo creo firmemente que la cosa empieza en casa. Sí, yo también. Sí, lo ni hablar, comparto. ni hablar, pero también es cierto que si vos ves que no sucede, tampoco vos decís, bueno, esta relación la pierdo, empiezo, No. tenés que hacer algo. Ahí es donde coincido con Cari. Es decir, yo soy una firme creyente, Ceci es de las mías, empieza en casa y Sí. sos vos el que le pone los límites a tu hijo, si no la vida se los pone a las trompadas. Sí, ¿no? sí, Sí. Ahora, cuando no está el límite, por X, por lo que fuere, el Estado tiene que hacerse presente y poner los controles para pararlos, porque Sí, sí, no sí. podés dejar que porque un montón de madres y padres elijan no educar, No, más vale. tengamos un desastre. Sí, Claro, sí. porque afecta al otro. Claro. No es que afecta solo a ese chico que no fue educado correctamente. No, Afecta al no, otro. no, y además que
y además lo de siempre, ¿no? En banda. Sí. En banda, todos se pantonan. Sí, pero además pasan un montón de cosas. A mí me pasó este año, el año pasado, en el sexto año, en el colegio de mi hija, por ejemplo, en la escuela 6. Lo cuento porque es un caso público de conocimiento, o sea, no voy a destapar ninguna olla ni nada. Que me he reunido con la directora porque es un tema que me preocupa, porque mi hija estaba también adentro del grado, y que se encontraba atada de pies y manos, que no podían hacer nada. Había una nena que hacía bullying, contra las otras nenas, y una de esas chicas tuvo que cambiarse de colegio. La solución fue cambiarse No, de una colegio. barbaridad, Bueno, una barbaridad. Entonces vos decís, No, no puedes está sancionar, mal, eso está no mal. puedes hacer algo, o sea, y de última sanción, si, como decimos recién, si vos ves que no hay respuesta de los padres, Bueno, el Estado tiene... judicializarlo. Pero, O sea, pero aparte hay que una el Estado se haga realidad. Yo cargo. lo que no... pasa que hace unos años a esta parte, la historia del garantismo, que Claro. esté mal, pero no hay que excederse. Desde hace Totalmente. unos 15 años para acá, esto de las garantías tan excedidas, entonces la línea que le baja a las directoras es: los niños siempre tienen razón, los niños, nada, no se los puede tocar, no los podés desescolarizar, no los podés mover, no lo podés mover. esto. Siempre la culpa va a ser del profe, de la directora. Entonces, las directoras te dicen: estoy atada de pies y manos. Sí. ¿Por qué? Porque pierdo el cargo. Claro. Esa fue la respuesta de la directora. Mira, Es la yo rueda, conozco y ¿eh? la sé. Sí. ¿Por qué es así? Porque ya lo he visto en otros casos. Es terrible. Por Porque- eso hay que hacer algo desde el Estado. Bueno, Porque eso lo tiene que ordenar el Estado. Pero ese es el Estado que le dice a la directora, porque estamos hablando de una escuela pública, estamos hablando de escuela 6. Sí, no estamos. El Estado provincial le dice a la directora: no, señor, usted no puede hacer nada. Entonces vos, como director y mamá, seguramente habrá dicho: bueno, y sacala, ¿qué te voy a hacer? Yo no puedo hacer otra cosa. En el secundario no hay Bueno, pero amonestaciones. tiene que haber un cambio. Pero claro, Y hay que ahí ir no. por ese cambio. Bueno, Y ahí desde está. los medios de Claro, comunicación eso iba a decir. Lo bueno, hay que sacar este tema al aire bien seguido, porque tenemos que le entre a la cabeza tanto al educador, al consejo escolar, al Ministerio de Educación, Al que le al compete, intendente, a cualquiera, que le entre en la cabeza que hay que hacer algo, Sí, porque no. esto es grave. Un chico fue a parar en el hospital porque se peleó con un amigo que había traído de vacaciones. Eso es una locura. Estaba Cuando recién hablábamos, vos conviviendo. hablabas de Baez Sosa, yo te decía: chicos, hace Sí. poco pasó acá y pasó entre dos amigos. Claro, Bueno, no, por no. eso digo que y lo pasó de en Fernando, Batam. Pasó que hace 2-3 días en Batam Sí. también. bueno, pero pasa entre amigos, porque el escrache, que ahora le llaman escrache, está entre los amigos. Una Una locura. locura, una locura. Por eso la importancia de no dejar dormir en expediente, porque parece que también la justicia, y a veces nos olvidamos que el poder es legislativo, ejecutivo y judicial. A veces la justicia encajona estas situaciones porque no hay pruebas o por lo que sea, y las muertes se siguen repitiendo. Entonces nosotros, que también somos un poder, el cuarto poder, no nos olvidemos, tampoco tenemos que dejarnos dormir o dominar o chantajear, porque esto también hay que decirlo, Sí. y traer estos temas y ponerlos nuevamente sobre la mesa y traerlos a debate, traerlos a discusión y traer un poco de reflexión, que sí, el Estado tiene que hacerse presente, no me quepa la menor duda, pero nosotros también como padres, como vecinos, porque a veces vemos hechos de violencia y no los denunciamos por miedo. Para no meternos, porque es mi vecino, porque Porque te después que dicen me viene con... buchona. Y me parece que esto también es empezar un poco a ocuparnos, a hablarlos y reflexionar y buscar ayuda, ¿no? Bueno, esto que vos estás haciendo, desempolvando casos que ojalá no se vuelvan a repetir, pero es necesario traerlos a memoria para que realmente no, como hoy escuchamos, nunca más, esta palabra que suena tan lindo en marzo, parece, ¿no? Que realmente no haya nunca más, Pero en todas las ahí facetas, está, ahí está. en todas las áreas, ¿eh? Mariela, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo cerrás lo que trajiste hoy? Yo, en realidad, lo que traje hoy es un recuerdo de algo que nos marcó como argentinos, pero que nos marca diariamente como argentinos. No podemos permitir que la corrupción, la negligencia, la irresponsabilidad nos sigan sacando gente. No lo podemos permitir.
Mientras tengamos un micrófono en la mano, por lo menos desde nuestro pequeño espacio, lo que vamos a hacer es esto, seguir recordando, reflexionando, como decía Ceci, y tratar de que alguno escuche, alguno le entre, pero que alguna de todas estas patas, porque todo esto pasó porque, como decíamos al principio, un combo explosivo. Si alguno se hubiera hecho responsable, si alguno hubiera mirado para arriba, si alguno hubiera dicho, no, acá no entra tanta gente, si uno hubiera parado la pelota, no hubiera ocurrido Kevin, si no hubiera ocurrido Cromañón. Solo uno que hubiera dicho no. Gracias, Mariela. Mariela Barber, con su reflexión, con este tema que ojalá realmente nunca más se repita, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Solo en un sueño.